¿dónde mejor voy a poder desarrollarme profesionalmente y personalmente que en una cooperativa? Creo que puedo decir que me sentí ilusionada por entrar a formar parte del movimiento cooperativo, que tiene entre sus principios los valores de igualdad, democracia y no discriminación. Además, valores que se hacen reales a medida que vas trabajando en las distintas cooperativas. Así que, bueno, pues en aquel momento pensé, ¿dónde mejor voy a poder desarrollarme profesionalmente y personalmente que en una cooperativa? Creo que las cooperativas son un ejemplo de democracia organizacional, sobre todo si las comparamos con otros modelos societarios. Los números cantan. E incluso podemos encontrar algunos departamentos, algunas áreas que están muy feminizadas dentro de las cooperativas, pero también es verdad que no tanto otras áreas, especialmente si tienen algún componente tecnológico o técnico, y sobre todo si vas mirando hacia puestos de cada vez mayor responsabilidad. Entonces, las cooperativas, a mi entender, han incidido mucho en una igualdad laboral desde un punto de vista de trabajadores frente a capital, pero no tanto en una igualdad con una incidencia en igualdad de género. Bueno, la buena noticia es que somos ambiciosos y creo que podemos desarrollar la igualdad ahora incidiendo especialmente en esta igualdad de género. Las cooperativas somos y debemos seguir siendo la vanguardia social, la punta de lanza para conseguir cambios en igualdad de género. Desde un punto de vista, por ejemplo, legislativo, hacen falta muchos cambios y Confecop debe seguir trabajando por conseguir esos cambios. Hay un punto que me parece primordial, como es la educación, y ahí las cooperativas de enseñanza, las ikastolas, tienen mucho trabajo que hacer y mucho que decir. Además, su trabajo va a revertir de una forma importante en cambios culturales y en el diálogo social. Por otra parte, las empresas también tenemos pues bueno, trabajo por delante, aunque se van implantando planes de igualdad. Creo que tenemos que atraer el talento femenino desde la selección y además ir diseñando pues esos planes socioeconómicos que tengan una deriva clara hacia la igualdad de género. Y finalmente, las mujeres también creo que por nuestra parte tenemos que ayudar a eliminar esos obstáculos que a veces ni siquiera son obstáculos conscientes que impiden la igualdad de género.